Verónica, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, María Luisa. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, es tal cual como vos decís. O sea, esto se enmarca dentro de un contexto de medidas generales de ajuste fiscal y por eso me parece muy importante suma responsabilidad y claridad al momento de informar, porque no hay una norma en concreto. Lo cierto es que con la inflación el haber jubilatorio se deteriora, ¿sí? Tuvimos un aumento pactado para diciembre de un 20,87% que llevaría la jubilación mínima, lleva la jubilación mínima a 105.700 pesos, a lo cual se le adiciona un refuerzo previsional o bono de 55.000 pesos. El gobierno, como vos decís, plantea una cuestión general, inclusive no en el anuncio, sino en la primera entrevista que se le hace al ministro Caputo, él plantea proteger al jubilado. Se rumorea que ellos pretenderían suspender la fórmula de movilidad que está establecida hoy hasta una nueva fórmula de movilidad, porque lo que sostienen es que dentro de 4 meses el haber jubilatorio aplicando esta fórmula sufriría una depreciación entre el 25 y el 40%. El tema es que la fórmula no funciona y esto ya se planteó en el 2020 y no por la pandemia. Esto pasó a raíz de una ley de emergencia previsional que se dictó a fines del 2019, en diciembre del 2019, en donde se suspende la fórmula por movilidad, el Poder Ejecutivo Nacional comienza a otorgar aumentos discrecionales de manera trimestral, tal cual como la fórmula de movilidad, y eso después del 2020, después del análisis que hicimos, significó una merma del 5%. O sea, en ese caso, la fórmula que aplicó el gobierno de Cambiemos era mejor que la actual. De haber continuado aplicando la fórmula de movilidad del gobierno anterior, digamos, los haberes jubilatorios no hubieran caído un 5%. Lamentablemente tenemos que decir que la justicia no se está haciendo eco del reclamo del jubilado en ese sentido. Es decir, la justicia, al menos la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que es la competente para nosotros, plantea que esa ley fue dictada en el marco de un grave contexto inflacionario, dictada por el Congreso, por lo cual no la declaran inconstitucional. O sea que ahí el jubilado sufrió. No sabemos qué va a pasar ahora. Sí, a eso voy cuando digo planteemos con responsabilidad. No sabemos qué va a pasar. Pero si los aumentos son discrecionales establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional y se suspende la fórmula de movilidad, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una de las medidas anunciadas por el ministro Caputo fue que se intentaría aumentar la recaudación tributaria a través de un aumento, creo que temporal, del impuesto país a las importaciones, ¿verdad? Bueno, la fórmula de movilidad actual contempla en un 50% la recaudación tributaria. Entonces, si aumenta la recaudación, por decantación debería aumentar el haber jubilatorio por aplicación de la fórmula de movilidad, ¿sí? Insisto, ellos plantean, el gobierno plantea, no importa cómo lo llamemos ahora, haber jubilatorio, bono, refuerzo previsional, los jubilados no van a cobrar menos. La fórmula hoy no funciona, vamos a buscar otra fórmula para que impacte de la menor, lo menos perjudicial posible para los jubilados y pensionados. Pero está claro que se habla del haber jubilatorio y incluso el complemento, o solamente el haber jubilatorio, porque como vos decías al principio, el haber es de 105.000 pesos. Hay un complemento que hoy llega a 55.000. ¿Se habla de la cifra de 105.000 o de la cifra de 160.000? Insistentemente se le pregunta eso al ministro en esta primera entrevista, porque en el anuncio fue muy general, e insistentemente nosotros los previsionalistas nos preguntamos esto. En realidad nosotros deberíamos partir del haber jubilatorio más el bono. Claro. Porque si hablamos de 105.000 más 55.000 es una locura. Claro. ¿Tá? Pero digo, si hablamos de 105.000 y a eso le aplicamos los aumentos discrecionales, listo, digamos, estamos al horno. En principio se me ocurre entender que la jubilación o la pensión es un salario que una persona que ya no trabaja lo tiene como derecho.
vos corregime en los términos jurídicos cómo corresponde decirlo, pero es un derecho adquirido. Sí. Y hasta me atrevo a decir que es un salario que es una propiedad de una persona. Pero por supuesto, o sea, ¿de qué se tratan los juicios de reajuste? Se tratan de que se le reconozca al jubilado o al pensionado la naturaleza sustitutiva del salario que tiene el haber previsional, ¿sí? El problema que tenemos hoy en día es que para que se reconozca tenemos que ir a la justicia. Después de transitar un proceso ordinario que lleva su tiempo, con plazos que hay que respetar, ANSES no cumple. Entonces tenemos que iniciar un proceso de ejecución de sentencia y ANSES sigue sin cumplir. Entonces tenemos juicios con sentencias firmes, juicios iniciados en el 2015-2016, en donde permanentemente quienes litigamos en la justicia federal tenemos que efectuar nuevas liquidaciones, actualizaciones, pedidos de nuevos embargos, pero en definitiva, en el mes a mes, al jubilado y al pensionado no se le reajusta su haber. ¿Qué es lo que quieren ellos? No me importa cobrar un retroactivo importante, quiero que todos los meses yo tenga un haber que me permita subsistir. Tengamos en cuenta además que la condición del salario de una persona jubilada o pensionada se corresponde con una persona que ya es una persona mayor, o por lo menos mayor de 60 o 65 años, con lo cual, por ejemplo, tienen otros costos que debe acarrear, como los medicamentos. Por supuesto. Esa es su realidad que no puede soslayarse en esta situación. Tampoco hubo una precisión sobre eso, digamos, la serie de medicamentos gratis que emite PAMI hoy, que son 5, si no me equivoco, tampoco están asegurados. No, y agreguemos otro detalle, impuesto a las ganancias. Bueno. ¿Sí? A ver, no solamente miremos el impuesto a las ganancias respecto de quienes cobran haberes jubilatorios de monto alto, sino, por ejemplo, en los casos de jubilados y pensionados que cobran un juicio de reajuste donde pretende aplicarse el impuesto a las ganancias sobre las sumas retroactivas. No se que puede cobren. eso. O sea, bueno, es inconstitucional, ¿sí? Debemos pedirlo judicialmente y el juez así lo debe declarar. Ahora, se había derogado. Dentro de los puntos de ese cuadrito que apareció en Twitter hace unos días, hay un puntito que dice reversión ganancias. Sí. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay otros resortes que parece que quieren amortiguar, no sé, el aumento del plan de la tarjeta alimentaria en un 50%, la duplicación de la AUH, pero hasta ahí, la continuación del plan potenciar. Pero respecto de los jubilados y pensionados, todavía es un terreno incierto. Verónica, yendo a un plano ideal, las jubilaciones y las pensiones están o deberían estar ligadas al salario mínimo vital y móvil. Es decir, cuando el salario mínimo vital y móvil se actualiza, las jubilaciones también se actualizan. En el 2018 se agregó en el artículo 125 de la Ley de Jubilaciones que aquellas jubilaciones que no tengan moratoria no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo vital y móvil. Bien. No es el gran universo. Móvil, claro. No es el gran universo de jubilaciones. Eso Casi todos. Eso no sucede. Si vos hiciste una moratoria para complementar los años de aporte, aunque sea un año, ese 82% no se te va a aplicar. Estamos hablando de jubilaciones nacionales. Sí, sí, sí. Régimen provincial es diferente. Por último, cuando se habla de la plata del ANSES y la plata de los jubilados, no es solamente de los jubilados. ANSES es un mundo que abarca también otras cuestiones, no solamente jubilados y pensionados. Es que justamente tiene que ver con pensiones no contributivas, con el plan potenciar, ¿sí? Toda la recaudación tributaria entra y también está en juego acá el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Sí. Que es algo que políticamente siempre es como un botín, como un tesoro. Tal cual. Que va ahí. Jubilados o jubiladas que estén preocupados por este tema, ¿cómo pueden hacer? ¿Llamar a ANSES? ¿Llamarte? ¿Comunicarse con vos? En este momento creo que lo que tenemos que hacer, creo que lo más responsable es esperar la letra de la ley, de la norma, ¿sí? La reglamentación de las medidas anunciadas, porque no tenemos absolutamente nada. No hay certeza. No hay absolutamente ninguna certeza. Esto tiene que pasar por Congreso. Eso también quería recalcar. La fórmula de movilidad está establecida por ley, con lo cual si queremos modificar la fórmula de movilidad tenemos que sancionar una nueva ley, ¿sí? Que
tenga en cuenta los mismos parámetros en diferentes proporciones u otros parámetros, pero sí debe ser una ley del Congreso. Verónica, muchas gracias por tu Gracias tiempo, a ustedes.